Como están puestos de pie, ahora sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Gracias Peter, Pam y Sean por dirigirnos en las alabanzas en esta mañana. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 son los versículos que estaremos viendo en esta mañana. Versículo 1, Efesios capítulo 5 dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hasta ahí la lectura de esta mañana. Señor, una vez más rogamos que venimos delante de ti, que nos ayudes, que ilumines nuestras mentes y corazón con el deseo apropiado para entender tu palabra, para prestar atención, para no tener distracciones en nuestras mentes, sino que con el deseo de nuestros corazones busquemos escuchar la enseñanza de tu palabra para luego vivirla. Señor, reconocemos que venimos necesitados de ti, y por ello sabemos de que no podemos hacer nada en nuestra propia carne, en nuestra propia humanidad, y tratar de agradarte a ti de esa manera, sino que la forma en la que lo hacemos, Señor, es dependiendo de ti, en fe, sometiéndonos en obediencia a tu palabra. Señor, por eso te ruego que nos permitas poder ser instruidos, confortados, animados, exhortados con la predicación de tu palabra aquí en Efesios. Estas cosas las rogamos y las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. El tema de esta mañana es el andar de los hijos de Dios. O si quisiéramos poner otro título para el tema de esta mañana en base a nuestro pasaje, sería: sean imitadores de Dios y anden en amor. Sean imitadores de Dios y anden en amor. Y nuestro pasaje aquí en Efesios capítulo 5 del versículos 1 y 2 nos muestra cuál es este andar, o cuál es este andar de esta manera de vivir de los hijos amados de Dios. Se centra en el tema del andar de los hijos de Dios, es decir, cómo es de que viven, cómo es de que se distinguen aquellos que son hijos amados por Dios. Y se centra nuestro pasaje en ese tema en esta mañana. Cuando nos referimos al andar de los hijos de Dios, nos referimos a un caminar, es decir, a un imitar a Dios, como lo dice nuestro pasaje, imitar a Dios en su santidad y imitándolos en su amor. Vamos a ver cómo eso se relaciona, cómo es de que el andar del creyente debe de estar, centrado, es parte de imitar a Dios en su santidad, o fluye imitarle en su amor. Imitar a Dios en ello, de esa manera. Pensando en el tema de esta mañana, quise hacer una pregunta en cuanto a uno de los dichos que es bien común entre nosotros, y es de que le pregunto a usted: ¿alguna vez ha escuchado el dicho que va de la siguiente manera? De tal palo está la astilla, ¿verdad? Son dichos muy conocidos. O otro dicho muy común, ¿verdad? Como ese es cuando se refiere de un niño a su papá, dice: ay, el niño es igualito a su padre, a su papá. Y es interesante porque esta mañana
nuestro pasaje aquí en Efesios hace de una manera algo similar. Nos llama a que debemos imitar a Dios para que nos parezcamos cada vez más a Él en su santidad. Y reflexionando en esta verdad, leí un comentario de un pastor que vivió a los fines de los años 1800, principios de los años 1900, que recalcaba esta verdad y lo hacía de una manera peculiar. Creo que encapsula la verdad en un párrafo y por ello me gustaría compartírselo con ustedes, así de que y cito al comentario. Hablando de Efesios 5:1, menciona este pastor el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y sigo citándole. Los niños en su mayoría se parecen a su padre. A menudo hay una semejanza familiar inconfundible que hace que hasta el observador más casual exclame, miren al niño, es la viva imagen de su padre. Oh, que en cada uno de nosotros hubiera algo que hiciera que los hombres, que la gente pensara en Dios a la hora de ver nuestras propias vidas. Sigo citándole. Por eso es necesario que usted deje a un lado su antigua manera de vivir, como lo dice Efesios 4:22. ¿Por qué? Bueno, porque el viejo hombre representa esa colección de hábitos, dichos, hechos que caracterizaron nuestros días antes de ser regenerados. Y Pablo dice que deben de ser desechados de inmediato como una compañía de soldados que se enfrentaría a bandidos y los acabaran. Para el creyente hay una mayor razón para que haga esto, ya que el viejo hombre se corrompe y se va corrompiendo más y más. Pero así como Marta no soportó la apertura de la tumba de su hermano porque su cuerpo estaba corrompido y en un estado de descomposición, así tampoco debemos nosotros de tolerar la corrupción de nuestra antigua naturaleza. Por esta razón, sigo citando, renuévese en el espíritu, renuévese cada uno en el espíritu de su mente, como dice Efesios 4:23. Y esto nos recuerda a lo que nos dice Romanos 12:2. La mente también necesita renovarse, necesita un contacto a diario con los pensamientos, con la palabra de Dios, tal como está, la vemos en las Escrituras, para que entonces seamos renovados. De lo contrario, la constante interacción y asociación con el mundo deteriorará nuestra mente en corrupción. La única fuente de renovación diaria es la comunión, entonces, con Dios. Vístanse del nuevo hombre. El apóstol afirma que este nuevo hombre es conforme a Dios, creado en su justicia y santidad. Cristo, a través de su resurrección, creó este vestido hermoso dispuesto para que lo usemos, y al hacerlo nos convirtamos en imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Fin de la cita. Y entonces este imitar, hermanos, este imitar de Dios a los que nos estamos refiriendo aquí, es el que nos confronta con esta realidad, como lo va a hacer nuestro pasaje, a que imitemos a Dios en su santidad. Nos recuerda que debemos de imitar a Él en su santidad y en su amor. Y por ello aquí en Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2, encontramos dos mandatos que nos exhortan, le exhortan a usted, le exhortan a mí, a vivir conforme a la santidad y el amor de Dios. Número 1, siendo imitadores de Dios. Y número 2, andar o conduciéndonos en amor. Y usted recordará que en el contexto de nuestro pasaje, en los versículos 4 de capítulo 4, versículo 17, Pablo le habla a los efesios a que no anduvieran, a que no vivieran, que no se comportaran como los gentiles que no conocían la gracia de Dios. En
pocas palabras, Pablo les estaba diciendo que no vivieran como los inconversos viven, que no pensaran, que no razonaran, ni hablaran de esa manera. En otras palabras, usando el lenguaje del pasaje que vemos aquí en el capítulo 4, versículo 17, les dice que no anden como los gentiles andan, que sus vidas no reflejen lo que caracterizaba antes nuestra vieja manera de vivir. Y en los últimos versículos ha estado hablando, antes de aquí de nuestro pasaje, capítulo 5, versículos 1 y 2, antes de estos versículos previos, Pablo ha estado hablando de las actitudes específicas que por un lado caracterizan a un inconverso, pero que por otro nos recuerdan a nosotros también, que son características, que son actitudes, que son maneras de vivir, de razonar, que pertenecían a nuestra antigua manera de vivir. Una manera de vivir que antes esa era nuestra realidad antes de que conociéramos la gracia de Dios. Y Pablo llama entonces a estas actitudes, las llama actitudes que son del viejo hombre. Pero luego también las quiere comparar y las contrasta, hace una comparación entre el actuar viejo del hombre y el actuar que debe de caracterizar la nueva vida del creyente en Cristo. Características que Pablo les llama entonces que pertenecen al nuevo hombre. Este nuevo hombre somos llamados a vivir, es un hombre que ha sido declarado justo, perdonado de pecados, santo, posicionalmente, lo que teólogos llaman santos posicionalmente, es decir, que en nuestra salvación hemos sido declarados justos, absueltos de todo pecado, somos declarados santos delante de Dios, absueltos de toda culpabilidad y pecado. Pero en la práctica aún necesitamos ejercitar, aún no vemos esa santidad, es lo que le llaman los teólogos una santificación progresiva. Pero en esa santificación progresiva es donde se nos exhorta entonces a que actuemos como la que ya somos. No que lo creamos, sino que vivamos lo que ya se nos ha sido dado. Entonces en los versículos 25 al 32, Pablo les manda a que desechen entonces toda conducta de la antigua manera de vivir, y de la misma manera les manda que piensen conforme a la verdad, que actúen según su nueva identidad en Cristo, que actúen como el nuevo hombre que ahora son en Cristo, en obediencia a los mandamientos de Dios. Pero también termina el versículo 32 presentando a Cristo como el ejemplo perfecto. Escuche esto, nos presenta a Cristo como el ejemplo perfecto en la forma en la que el creyente ahora debe de actuar, en la forma en la que el creyente debe de ahora de vivir para la gloria y honra de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora yo vivo, la vivo para que Él se entregó y dio su vida por mí. Cristo viene a ser el ejemplo entonces a seguir. Particularmente cuando lo vemos aquí en el versículo 32, cuando habla acerca del perdón, dice, perdone así como Cristo, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, capítulo 4, versículo 32 estoy leyendo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios ha sido el ejemplo, Cristo también es nuestro ejemplo. Y entonces, habiendo presentado a Cristo como el ejemplo perfecto a seguir, Pablo pasa de mandar a los efesios y por ende también a nosotros a imitar a Dios en nuestra manera de vivir. Y con ese mandato también nos da múltiples razones, nos da varias razones por el cual nosotros deberíamos de hacerlo con todo nuestro corazón. Es decir, imitar a Dios y querer imitar a Dios, vivir como Él nos manda hacer y hacerlo de todo nuestro corazón. Y es aquí donde nuestro pasaje nos muestra, se encuentra de hecho el versículo 1 del capítulo 5. Y aquí donde encontramos el primer punto que nos exhorta a vivir
a ser imitadores de Dios. Versículo 1. Ve ahí el versículo conmigo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Y el mandato es claro entonces. ¿Cuál es este mandato que se nos presenta aquí y que Pablo le estaba presentando a los efesios? El mandato es imitar a Dios y hacerlo en su santidad de amor. Por un lado, significa esto, hermanos, de que nos recuerda de que imitar a Dios es la meta de nuestra santificación. No se trata, ¿qué significa de imitar a Dios? No se trata de querer ser Dios o usurpar el lugar de Dios, sino de imitar a Dios en su santidad. Imitar a Dios es otra manera de decir que sean santos, que seamos santos. ¿Quiere saber usted cuál es la meta final de su santificación? ¿Quiere saber cuál debe ser la dirección en la que usted debe de perseguir en su vida diaria? ¿Cuál es la visión que usted debe de tener cuando piensa en su diario vivir? La meta es ser santos como Dios es santo. O como lo dice 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y no solo esto, sino que también, hermanos, precisamente esta es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Nuestra santificación. La voluntad de Dios, el plan de Dios para el creyente, para cada uno de nosotros es conformarnos más a la imagen de Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. Y por ello se nos llama cristiano, ¿no es cierto? Por eso somos llamados cristianos, porque tratamos de imitar al Maestro, a Cristo. Está aún en nuestro nombre. ¿Quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida? Su santificación. ¿Cuál es el plan de Dios que Dios tiene para su vida? Escuchamos tantas veces, ¿no es cierto? En la televisión, en videos, en redes sociales, quizás. Personas diciendo que Dios tiene un plan para su vida. El problema no es, y la mayoría de veces son referente a cosas, posesiones materiales, cosas perecederas. El problema no es de que Dios nos vaya a privar de ello. El problema es de que es muy poquito. Lo reducen a cosas temporáneas. Sin embargo, el plan glorioso de Dios es conformarnos más a la imagen de Cristo en santidad. ¿Quiere ver entonces el poder de Dios siendo demostrado en la vida de una persona? Vea a la persona siendo transformada en santidad. ¿Quién puede transformar el corazón de una persona? Nadie. Esposas han intentado hacer ello y están convencidas que no lo pueden. Cónyuges, padres con niños. Cuando referente a lo que es la pecaminosidad de un hombre, ¿quién puede quitar ello? ¿Quién puede transformar el corazón de una persona? La santificación. Cuando usted piensa en su santificación, vea el poder, la gloria, el Señor obrando en la vida del creyente. Esto debería de ser lo que causa que nosotros damos gloria y honra a Dios. Y Pablo dice entonces aquí en nuestro texto, sean pues imitadores de Dios, le dice escribiéndole a los efesios. Y obviamente le está hablando que éste sea imitadores de Dios en la manera de comportarse en la que ellos deberían de imitar a Dios, en su nueva identidad.
que deberían de pensar como lo que ya son, miembros de la familia de Dios. Y que no entonces pensaran en la antigua manera de vivir. Hermanos, cuando usted piensa nuevamente en su vida diaria, en las metas en su vida, en la forma de ver la vida, ¿cómo usted ve su diario vivir? ¿Piensa usted en su santidad? ¿Reflexiona sobre el crecimiento usted en su madurez espiritual, en santificación, en la imitación de Dios? ¿O será que nos hemos conformado a la antigua manera de vivir? Sin ninguna meta, sin ninguna dirección, solo otro día nada más, sin ningún propósito de vivir. El imitar a Dios en su santidad, hermanos, es lo que debe de ser la visión del andar de los hijos de Dios, quienes buscan imitar a Dios de esa manera. Entonces el mandato es simple, es que nuestra conducta imitemos a Dios en su santidad. Otra manera de decirlo es de que imitemos a Cristo, como lo decimos unos momentos. Pero ¿por qué decimos esto, que imitar a Cristo? Porque Cristo se convierte en nuestro ejemplo perfecto, en el estándar perfecto o visual, si usted quiere usar esa palabra, a que nosotros debamos de seguir. Por esto, entonces, Pablo dice que debemos de ser misericordiosos, debemos de perdonar como Cristo lo hace, como Dios lo hace en Cristo y lo ha hecho y nos lo ha demostrado a cada uno de nosotros. Debemos de ser misericordiosos, amables, características que hemos conocido del amor de Dios en el perdón de nuestros pecados, características del amor de Dios que hemos conocido en el momento de salvación. Y eso es lo que Pablo incluso hacía también y que animaba a los creyentes a hacer, ejemplificándolo con su propia vida. 1 Corintios 11:1, vemos una frase que es muy conocida y que muchos de ustedes han aprendido y memorizado ese versículo, cuando Pablo le dice a los corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, de esta manera, hermanos, debemos de imitar las obras de Cristo y andemos en el amor de Dios. Esto, si nos disponemos a hacer ello, esto va a ser un cambio que va a ser radicalmente opuesto a la antigua manera de vivir. Esta va a ser una vida que va a ser opuesta a la antigua manera de pensar, diferente a la forma en la que nosotros hablábamos. Opuesto al andar en la vanidad de la mente que caracteriza al inconverso, como lo dice en capítulo 4, versículo 17. El capítulo 4, versículo 17, y usted va de regreso, ahí en su Biblia, en capítulo 4, versículo 17, Pablo había comenzado los versículos anteriormente diciendo: esto digo, requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Exhorta a los efesios a que no anden en la vanidad de su mente, simplemente sin ningún propósito. No, el creyente sabe cómo debe de vivir su vida. Va a tener 50, 60, 80, 90 años, el tiempo que Dios les dé. El propósito, su nuevo lema para el creyente es vivir para la gloria de Dios, buscando ser conformados a la imagen de Cristo. Y entonces es la manera en la que, cuando está de continuo buscándose imitar, ser santificados, hacer morir las pasiones,
los deseos, la antigua manera de vivir, haciéndolo morir. Es la forma que el creyente entonces vive, se comporta y empieza a comportarse como digno de la salvación, como le dice el capítulo 4, versículo 1. Cuando Pablo ahí en el capítulo 4 anteriormente, en el versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. El mandato es ser imitadores de Dios, como lo vemos entonces en Cristo, y andar en el amor de Dios. Y lo interesante es que el texto agrega también como hijos amados, como hijos amados, ahí de regreso en capítulo 5, versículo 1. Y esto nos recuerda, hermanos, cuando dice hijos amados, nos recuerda una hermosa realidad que todo creyente ha conocido en la salvación. Y esto es de que hemos sido adoptados como hijo de Dios en la familia de Dios. Por lo tanto, como hijos, entonces, que han recibido el amor de Dios, y por eso se nos llama amados, porque hemos recibido, conocido el amor de Dios, se nos llama que imitemos al Padre de esa manera, en la forma en la que Dios nos ha demostrado amor. Pablo ya había estado hablando a los efesios de ello, desde el principio de la carta, sobre cómo ellos habían conocido el carácter de Dios y su santidad, un amor que ellos habían experimentado en la salvación, y de ese amor que han conocido entonces en Dios ellos son llamados a imitar. La cruz vino a ser el lugar donde ellos pueden ver entonces el carácter santo de Dios y su amor en la salvación. Y usted va de regreso ahí en el capítulo 1, vaya ahí conmigo rápido, en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, porque esa es la razón por la cual voy de regreso ahí, es porque está aludiendo a las verdades que ya había mencionado. Sabían entonces los efesios lo que Pablo iba a estar refiriéndose cuando les dice que sean imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 4, capítulo 1, dice Pablo, bendiciendo a Dios, les declara: en Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Cuando conocemos el amor de Dios incluye la santificación del creyente. Esta ha sido la voluntad de Dios para el creyente, su santidad desde antes de la fundación del mundo. Cuando pensamos en el amor de Dios, es un amor que ve el bien de los demás. Esta mañana en la predicación, si usted estuvo en la primera hora, el pastor estaba dejando en claro en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, cómo debe de ser el amor. El amor bíblico es un amor que ve los intereses de los demás. Cómo Dios demuestra su amor para con los suyos, viendo el beneficio de los suyos, de sus hijos, y cuál es lo que más necesitaban sus hijos, y cuál es el regalo más precioso que puedan tener: hacerlos santos. Sigue diciendo ahí Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. Por eso ve el amor de Dios ahí. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando piensa en el amor de Dios, la santidad va de la mano. Ese es el amor que han conocido los creyentes. Habiendo conocido la santidad de Dios, el amor de Dios, teniéndole a Él como ejemplo, entonces Pablo les llama a imitar a Dios de esta manera. Por eso le dice: hijos amados, hijos amados, amados por Dios. Y Pablo les llama entonces a imitar a Dios de esta manera, y también nos lo hace a nosotros mismos. Por ello, en el siguiente versículo, en el versículo 2, se nos llama a andar en amor. Y aquí vemos entonces el segundo mandato, que nos exhorta a vivir como hijos amados. Y es un mandato a andar en amor.
versículo sigue diciendo: andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Se nos presenta el ejemplo del amor de Dios, el Padre de nuestra adopción como hijos de Dios, como lo acabamos de ver en el versículo 1. Pero ahora se nos muestra el ejemplo de Cristo en la forma en la que Él nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y se nos llama entonces a imitar esa manera de amar. El texto nos dice que andemos en amor así como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. El verbo ahí, si usted ve en el versículo 2 del capítulo, de regreso al capítulo 5, el verbo darse a sí mismo literalmente está diciendo se sacrificó a sí mismo por nosotros. Se sacrificó a sí mismo por nosotros. Esto debía de llevar la mente de los Efesios de regreso a los primeros 4 capítulos de Levíticos, donde describen las ofrendas y sacrificios agradables a Dios. Pero el punto, más que de ir de regreso, el punto de hacer mención de esos sacrificios en el cual Cristo mismo dice que Él se sacrificó a Él mismo, el punto de hacer ello es para resaltar, escuche esto, el amor sacrificial de Dios. El amor sacrificial de Dios. Cristo se sacrificó a sí mismo por amor a nosotros. Esto no fue un amor egoísta. Esto no fue un amor a medias. Fue un amor que se sacrificó por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Un amor que puso los intereses de los otros antes que los suyos. Incluso por eso, más adelante en el capítulo 5, versículo 25, hablándole a los esposos, versículo 25, se utiliza el mismo ejemplo de Cristo, usa la misma palabra y la misma manera para instruirle a los esposos a cómo deben de amar a sus esposas y que lo hagan de la misma manera en la que Cristo amó a su iglesia. Y se dio a sí mismo, se sacrificó a sí mismo por ella. Hermanos, esta es la manera entonces en la que se nos ordena amar. Este es el andar del creyente. ¿Es un andar en santidad? Sí, es un andar en amor. Y es un amor que es sacrificial. No es una idea de amor como la hemos conocido en el mundo. Pareciera que el énfasis de esta mañana es ello. El amor, ¿no es cierto? Y aún en el texto 3 veces usa la palabra amor. Hijos amados, andad en amor. Vale la pena tomar unos segundos y decir, ¿cuál es mi idea del amor? ¿Cómo estoy yo amando? Esta es la actitud que se nos llama a los hijos de Dios. La idea es, ¿queremos ser conformados a Cristo? ¿Queremos crecer en madurez? Comienza ahí. Imita lo que ya conoces. Esta es la actitud a la que se nos llama a ser. Cristo es el ejemplo de ello. Filipenses 2:4 lo dice también de esta manera: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vida cristiana es simple, es sencilla y es dulce. El énfasis en la primera hora es de, no tienes que ser demasiado. Solo haz lo que ya conoces. Es simple el caminar del creyente. Anda en amor.
tú ya las has conocido. Es por eso que nosotros cuando pensamos en nuestra salvación, decimos, al estar conscientes, al estar convencidos de nuestra propia pecaminosidad, decimos, Señor, ¿por qué me amaste a mí? Esa es la respuesta de todo aquel que ha conocido la salvación y el perdón de Dios. ¿Por qué a mí? Porque yo me conozco mejor que nadie más y sé lo que no merezco tu perdón. Conozco mi propia pecaminosidad. ¿Por qué entonces, Señor, me has amado a mí? Y obviamente esa es la manera, lo correcto, la manera de responder que todo creyente que ha conocido la misericordia y la gracia de Dios debe de hacer, responder. Amar como Cristo entonces nos lo ha ejemplificado. Esta es la forma que se nos llama amar, hermanos. Y terminamos con esto. ¿Cómo entonces, hermanos? ¿Cómo es la manera que usted y yo buscamos amar dentro de la iglesia? ¿Cómo es la manera en la que usted y yo buscamos amar dentro de la iglesia? ¿Cómo es la manera en la que usted busca amar a su cónyuge? ¿Sacrificial? ¿Poniendo los intereses de los demás antes y no solo el suyo? ¿Cómo es la manera en la que usted busca amar a sus hijos? A nuestros propios familiares, en nuestro trabajo. La idea, hermanos, es de que esta verdad es la que debe de dominar nuestras mentes cuando pensamos incluso en el servir en la iglesia. Y aún lo decía nuevamente, me veo repitiendo, haciendo referencia al mensaje de esta mañana. Cuando usted piensa en servir, en la forma en la que busca servir en la iglesia, es por amor, buscando el interés, el bien de los demás. Como decía el pastor Joseph en la mañana, usted sabe cómo se identifica, qué lo caracteriza a usted como alguien que dice qué es lo que necesitan. Cuando alguien piensa de usted, decía él, cómo piensan las personas de usted. Es una persona que está siempre buscando cómo suplir las necesidades de los demás, pero que procede de una actitud de amor, de un amor genuino, desinteresado, que es sacrificial. ¿Qué tal en nuestros hogares? ¿Servimos así? ¿Qué tal en nuestros trabajos? Y la idea esta es la forma, hermanos, en la que nos debe de caracterizar esta verdad. Así que en ambos versículos 1 y 2 se nos ordena a exhortar y se nos exhorta a imitar a Dios como hijos amados, andar en amor como Cristo nos amó. Este es el andar de los hijos amados por Dios. No nos queda otra cosa, no resta otra cosa más que decirle al Señor, Señor, ayúdanos a andar de esa manera. Andar de la manera en la que la palabra de Dios nos instruye a vivir y no según nuestra vieja manera de vivir. Oremos. Señor, las verdades son fáciles a entender y aún el vivir, Señor, a menudo es fácil. Lo que es difícil es lidiar con nuestra propia pecaminosidad. Por ello, Señor, te ruego que mis hermanos puedan tener no solo la voluntad, el deseo y las fuerzas para poder ello vivirlo. Que en sus vidas seas tú transformándoles. Que puedan ellos ver tu gracia en sus vidas, en su santificación, y que vayan progresando en las áreas en las que han estado luchando por años, sea en enojo, sea en la falta de paciencia, sea en pereza espiritual, sea en cualquier otra área en la que han estado luchando día con día, pero que haya en su mente
como el pasaje de tu palabra nos recordaba en esta mañana, que pueda haber el deseo, que sea esta verdad lo que nos mueva a imitar, y que nos motive nuestra santificación, ser imitadores de Dios, andar en amor. Ayúdanos, Señor, para que en todo ello tú seas el que te lleves toda la gloria y la honra en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie y vamos a terminar cantando.